al 13. Amén. Está al principio, no vayan a ir a buscar hasta Romanos. Amén. Si lo tienen, me confirman con un amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a orar, amén. Padre celestial que habitas en tu trono de gloria, mi Dios amado, te damos gracias, Padre celestial, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder estar acá, Padre, en tu casa, Señor, poder adorarte, Señor, poder glorificar tu santo y bendito nombre. Y hemos llegado a este punto, Padre, para dar a conocer tu palabra, mi Dios bendito. Seas tú, Padre celestial, hablando, Padre, a tu pueblo a través de mí, Señor. Úsame, Padre celestial. Que tu palabra, Padre, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que cada quien, Padre, reciba, Señor, tu palabra, Padre, la parte que es para cada quien, Señor, que la reciban, mi Dios amado, y seas tú glorificándote, Padre, en mi vida, ayudándome, Señor, y fortaleciendo mi espíritu, Señor bendito. A ti es toda la honra y la gloria, mi Dios amado. Gracias, Padre celestial. Amén. Amén. En esta hora, pues, he titulado esta palabra como ¿qué prefieres? ¿La obediencia o la desobediencia? Amén. ¿Y cuál prefieren ustedes? La obediencia, amén. Porque no queremos ser desobedientes, ¿verdad? Porque eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra, amén. Y busqué el significado de obediencia y dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda o persona que hace o establece una norma o una ley. Y pues nuestro Dios ha establecido leyes las cuales nosotros tenemos que obedecer, amén. Entonces vemos acá en este capítulo donde el Señor Jehová había puesto esta ley o este mandato a Adán y a Eva de que no comiesen del fruto prohibido, amén, y que no comieran. Era un mandato que ellos tenían que obedecer, ¿verdad? Si obedecemos al Señor, pues tendremos un buen testimonio delante de nuestro Dios, amén. Y Eva fue engañada por el diablo, como muchos han sido engañados por él, ¿verdad? Y Eva fue engañada por Satanás, y dice que el fruto que estaba acá era agradable a los ojos, amén. Yo no sé cuál es su fruta favorita de ustedes, pero creo que cuando ven esa fruta a ustedes les entra el deseo de comérsela, ¿verdad? Y si hay dinero, pues se lo compran, ¿verdad? Se dan sus gustos. Entonces,
Para Eva también este fruto era codiciable delante de los ojos de ella. Y dice que este árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y ella tomó de su fruto y comió. Y no solo ella, fue y le dio a su marido, dice. Y también su marido pues comió de este fruto también. Vemos ahí que Eva obedeció la voz del diablo. Y esta voz es a la que muchos obedecen aún. Y no obedecen a la voz del Dios altísimo y poderoso, ¿verdad? Al cual nosotros tenemos que escuchar. Pero muchas veces nos hacemos del oído sordo y preferimos escuchar lo que el diablo nos tiene preparado, ¿verdad? Porque el diablo sabe qué es lo que nosotros deseamos y lo pone adelante. Y hay de nosotros si lo agarramos o no, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que eso no es bueno para nosotros, nosotros no lo vamos a tomar. Pero para Eva, esto fue algo que pues ella decidió obedecer, ¿verdad? Decidió obedecer al diablo. Y entonces dice que fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos, fueron abiertos los ojos y vieron que ellos estaban desnudos. Entonces, vemos la consecuencia del pecado, de la desobediencia que ellos tuvieron. Por desobedecer la voz de Dios, por desobedecer el mandato que Dios había dado de no comer este fruto, sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Y nuestros ojos, hermanos, ya han sido abiertos, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacíamos allá en el mundo, conocemos ahora que estamos en Cristo Jesús, que eso ya no es bueno para nosotros, que no es agradable delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, así también pues, desde el principio, pues el diablo le había dicho que iba a tener sabiduría, iba a saber todo lo que era bueno o era malo, ¿verdad? Y ahora pues, por medio de eso, ahora no tenemos justificación de que si hacemos lo malo, no tenemos justificación de decir yo no lo sabía, porque ahora todo lo sabemos, ¿verdad? Así que, entonces, por causa de la desobediencia, muchos de nosotros, hermanos, pues que estábamos en el mundo, hemos tenido consecuencias, ¿verdad? Algunos pues muy trágicos, a otros no, pero Dios sabe a quién corregir, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito para cada uno, amén. Y entonces vemos bueno, yo me pongo a pensar, platicábamos con mi mamá y nos poníamos a pensar en que fue un desafío para Eva todo esto. Me imagino que sí, ¿verdad? Fue un desafío que el diablo le puso a ver qué tan obediente es esta mujer, ¿verdad? Que Dios ha creado. A ver qué tan fiel le es al Dios que la ha creado, ¿verdad? Y la probó. Y lamentablemente ella cayó junto con su marido, porque los dos cayeron, no solo uno, ¿verdad? Uno por obedecer y el otro por comer también de lo que su esposa le daba. ¿Eh? Entonces, vemos que por medio de esto, pues, Jehová dijo que el hombre trabajaría en su tierra para poder tener sus alimentos. Iba quizá a sufrir, ¿verdad? Porque muchos que trabajan en el campo sufren, ¿verdad? Por tener el dinero, por llevar el sustento a sus hogares, ¿verdad? Y en cierta parte, pues esto es una bendición, le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? Aunque sea con cansancio, como sea, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él nos da. A pesar de que pues esto haya surgido al principio por la desobediencia, pero le damos gracias a Dios porque tenemos el alimento y la bendición de Dios, amén. Y entonces, hermanos, el obedecer a Dios implica someternos a Él, ¿verdad? Dejar todo lo que antes hacíamos, implica buscar cada día más de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tenemos la libertad, ¿verdad?, de obedecer,
o desobedecer. Usted y yo decidimos si obedecemos o no obedecemos a Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle que si usted desobedece a la voz de Dios, va a tener consecuencias de su desobediencia, amén. Así que, ¿cuál prefiere usted, la obediencia o la desobediencia, amén? Entonces, escuchar la voz del diablo, hermanos, vemos que el diablo pues es el padre de la mentira, ¿verdad? Y si obedecemos al diablo, si mentimos, si cometemos pecados como la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Todos esos frutos de la carne, estamos queriendo decir que preferimos obedecer al diablo y no a Dios, ¿verdad? Y en lo cual tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, la paciencia que a muchos se les acaba, ¿verdad? Muchos dicen que ya no tienen paciencia, pero eso es un fruto muy importante que usted tiene que tener, que yo tengo que tener, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, amén. Entonces, son cosas, hermanos, las cuales debemos de buscar cada día más, ¿verdad? Estas cosas, los frutos del Espíritu Santo, es lo que nosotros tenemos que buscar cada día más de Dios, ¿verdad? Obedecer. Es lo que Dios nos manda, porque Dios ha establecido muchas cosas, las cuales unas cuantas nada más obedecemos y las otras no, ¿verdad? Entonces, como les decía, el obedecer a Dios implica dejar todo lo de atrás, ¿verdad? Ya no mirar atrás. Si usted dejó riquezas, todo lo que tenía por venir a Cristo, por seguir a Cristo, ya no piense en eso, amén. Ya no piense en eso, porque es mejor tener riqueza allá en el cielo que tener riquezas aquí en la tierra, amén. Y así les invito a que vayan juntamente conmigo a Romanos 5:19. Amén, gloria a Dios. Amén. Romanos 5:19. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, vemos otra vez que acá en Romanos pues nos vuelve a hablar otra vez de Adán y de Eva, que por la desobediencia de ellos pues todos fuimos constituidos pecadores, ¿verdad? Y pues realmente somos pecadores, ¿verdad? Porque cada día le fallamos a Dios, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona, amén. Pero tenemos que doblar rodillas, amén, y pues reconocer delante de Dios que somos pecadores y que le fallamos, amén. Y dice que por ellos nosotros fuimos constituidos pecadores, mas si alguno de todos nosotros, hermanos, uno es justo, también seremos justificados como justos, amén. Y esperemos que nosotros seamos justos y no desobedientes, amén. Que nosotros practiquemos la justicia que Dios nos enseña, amén. Que practiquemos lo que Dios nos dejó marcado desde que Dios mandó a su Hijo, amén. Todo lo que Dios pues ha venido a hacer en esta tierra, reconocer, hermanos, de que tenemos que ser imagen de Jesús, amén. Tenemos que hacer lo que Dios hizo, ¿verdad? Que es seguir el mandato que Dios le había hecho, para lo que Dios le había mandado, que era para dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos cómo Él, pues, siendo poderoso, vino a la tierra, amén, a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y le agradecemos porque su amor tan grande
que nos demostró en una cruz derramando su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Damos la honra y la gloria hoy, amén. Y todos los días de nuestra vida le damos la honra y la gloria por ese amor tan grande que nos tuvo, aún siendo nosotros pecadores, amén. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues me permite cada día poder darle las gracias, poder levantarme, porque quizá muchos no lo hacen, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos tiene hoy aquí adorando su nombre, amén. Y así también, hermanos, a causa de la desobediencia, ¿verdad? Que muchos tenemos contra nuestros padres. Nuestros padres nos corrigen hoy en día, ¿verdad? Por lo que hacemos. Pero muchas veces no escuchamos a nuestros padres y luego nos lamentamos cuando somos jóvenes por no obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Y los padres, pues, desde pequeños tienen que corregir a sus hijos, ¿verdad? Y si sus hijos ya cuando crecen no le obedecen, ustedes han salvado de su responsabilidad como padres de instruir a sus hijos en los caminos de Dios, ¿verdad? Porque es mejor que traer a sus hijos acá a la casa de Dios, a que ellos vayan aprendiendo poco a poco a adorar a Dios, que estar allá afuera, ¿verdad? Adquiriendo pensamientos que no es bueno, pura basura allá en el mundo, ¿verdad? Porque allá lo único que nos pueden enseñar es a robar o andar en las calles como uno quiera, vivir como uno quiere. Es lo único que enseñan allá en la calle, ¿verdad? Entonces, traer acá a sus hijos para que ellos crezcan juntamente con los otros niños en los caminos de Dios es lo mejor que pueden hacer por ellos, amén. Y el Señor se glorifica en ellos, ¿verdad? Hoy vemos a estos niños, ¿verdad? Que están acá, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque pues ellos han obedecido y están acá, ¿verdad? No han sido desobedientes, ¿verdad? Porque hoy en día los niños son los que gobiernan a los papás, ¿verdad? En muchos los hijos son los que los gobiernan. Los papás hacen lo que el niño dice, ¿verdad? Si el niño dice, yo no voy a la iglesia, pues no viene, ¿verdad? Pero usted como padre tiene la autoridad, ¿verdad? Usted como padre tiene la autoridad de corregir a sus hijos, de hacerlo, porque todo lo que ustedes hacen es por el bien de uno, ¿verdad? Pero cuando uno, hermanos, no está realmente sometido a Dios, uno no ve con ojos espirituales lo que nuestros padres nos dicen. Yo lo veía, mi mamá me decía, no te vistas así, ¿verdad? Porque pues antes yo reconozco que no me vestía honestamente, ¿verdad? Pero mi abuela me decía, no te vistas así. Y yo decía, mi mamá, yo me visto como yo quiera. Usaba este tipo de ropa así, pero habían veces que desobedecía a mi mamá y me vestía como yo quería. Pero ahora veo, hermanos, que todo lo que mi abuela me decía, todo lo que mi mamá me decía, aunque ella estaba acá, era por mi bien. Y hoy le doy gracias a Dios porque estoy aquí, ¿verdad? Tratando de someterme más a mi Dios, a mi Dios que me ha permitido estar acá, ¿verdad? Y de obedecer cada día más a mi madre, a mi padre, a mi familia, porque yo sé que el bien es para mí. Ya ellos ya crecieron, ¿verdad? Pero yo todavía estoy joven y si no obedezco me va a ir mal cuando sea más grande, ¿verdad? Entonces, nosotros como jóvenes también, hermanos, tenemos que obedecer lo que nuestros papás nos dicen. Quizá muchos no tienen a sus papás acá, ¿verdad? Pero hay un Dios que los está viendo. Y si ustedes no obedecen, Dios los ve, ¿verdad? A Dios no lo pueden engañar. A sus papás, porque no lo ven, lo pueden engañar, decir, lo voy a hacer y aquí no lo hace. A ellos lo pueden engañar, pero a Dios no. Amén. Así que ustedes, padres, no sé, pero yo les agradezco, ¿verdad? Porque el amor que ustedes le tienen a sus hijos es muy grande, ¿verdad? Porque Dios también
ustedes han visto las consecuencias, ¿verdad? De que quizá cuando ustedes eran jóvenes también desobedecieron a sus papás y han visto las consecuencias, ¿verdad? Han visto las consecuencias que han sido para muchos muy duras, ¿verdad? Y no quieren para eso para sus hijos, ¿verdad? Ustedes como padres y nosotros cuando seamos padres, también los jóvenes, vamos a querer ver el bien a nuestros hijos también, ¿verdad? Vamos a querer instruir a nuestros niños con el amor que ustedes a muchos les han enseñado, amén. Y estos niños tienen que obedecer a sus papás, ¿verdad? Porque si estos niños crecen, hermanos, en desobediencia, cuando sean grandes van a lamentarlo. Yo veo muchos jóvenes de mi edad que hoy están casados, bueno, y algunos no están casados, nada más juntados. Pero muchos de ellos, hermanos, yo veo ahora que ellos se lamentan haberlo hecho. Se arrepienten de haber elegido al hombre que eligieron. Muchos de ellos son borrachos, que no trabajan. Y hoy se arrepienten de tener ese hombre a su lado. Entonces vemos cómo ellos pues por su desobediencia hoy se arrepienten del varón que tienen a su lado. Pero esa es la consecuencia de lo que han elegido. Amén. Por eso nosotros tenemos que elegir bien a la persona que nosotros queremos en nuestra vida. Bueno, nosotros de jóvenes. Ya los grandes ya tienen a sus esposas, ya no pueden elegir a otra más, ¿verdad? Una mujer nada más pueden tener. No van a ser como los del mundo que quieren tener 7, ¿verdad? Eso no es para un cristiano. Aquel que se dice ser cristiano y tiene 7 mujeres, ese no es hijo de Dios. Pero su desobediencia lo hace creer eso, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de él, de todos, ¿verdad? Y que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros tampoco somos perfectos, ¿verdad? Cometemos errores, ¿verdad? Pero, como les digo, tenemos que crecer en obediencia, no en desobediencia. Y ustedes también como padres, porque hay personas ya grandes que también son desobedientes. Todavía tienen vivos a sus papás y también son desobedientes con sus padres, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es para todos, amén. Para grandes, para jóvenes, para pequeños, porque los niños van creciendo y tienen que obedecer. Los jóvenes ya estamos grandes y tenemos que obedecer. También los que ya son papás tienen que obedecer a sus papás. ¿Amén? No porque ya están grandes van a decir yo ya no tengo que obedecer a mi papá, ¿verdad? Tenemos que obedecer, amén, porque los consejos de ellos son los mejores, amén. Amén. Gloria a Dios. Acá también habla, pues, mi tema es ¿cuál prefieres, la obediencia o la desobediencia? Amén. Ya les leí el significado de obediencia, que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, o obedecer una norma o lo que establece una ley. Amén. Ahora vamos con el significado de la desobediencia. Y dice que la desobediencia es fallar al seguir las leyes de Dios. Amén. Y vemos que en muchos varones de la Biblia desobedecieron lo que Dios les mandaba. Amén. Y yo pongo como por ejemplo acá a las personas que no entraron al arca. ¿Por qué no entraron al arca? Por la desobediencia, ¿verdad? Porque ellos no quisieron escuchar lo que Noé estaba predicando, porque Noé anunciaba, ¿verdad?, que iba a venir el diluvio. Pero ellos lo trataban de loco, como muchos nos tratan hoy en día, ¿verdad? Como locos por andar predicando que el Señor viene. Y ellos dicen, pero si Cristo todavía no viene. Pero nosotros anunciamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se viene anunciando desde hace años y años. Y nosotros
no nos cansamos de anunciar la palabra del Señor. Amén. Entonces, estas personas no obedecían, ¿verdad? No escuchaban lo que Dios había mandado, de que iba a venir un diluvio. No quisieron escuchar a Noé cuando él estaba predicando. Mas el día que vino el diluvio, pues todos ellos murieron. Amén. Pero quiero que me acompañen a Génesis. Permítame. Amén, gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Génesis 7, 21, 22. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. Entonces, dice acá que pues toda carne, ¿verdad? Todo hombre murió aquel día, ¿verdad? Todos murieron por causa de la desobediencia. Dice que Dios había visto que la maldad de ellos había sido mucha ya, que no obedecían la palabra de Dios. Entonces, Dios pues dice que mandó, ¿verdad?, este diluvio para que todos ellos pues murieran. Dice en Génesis 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces el Señor se había, dice, arrepentido por lo que él había hecho, porque él vio, hermanos, la desobediencia de su pueblo, de su creación, ¿verdad? Y esperemos que Dios pues no se arrepienta de habernos creado a nosotros, ¿verdad? Que nosotros de verdad demostremos al Señor que de verdad le amamos. Amén. Que Él vea que nuestro amor de verdad es sincero por Él. Que cada día, hermanos, le demostremos nuestro amor a Dios, ¿verdad? Que cada día le demostremos cuánto le amamos, obedeciendo lo que Él ha establecido, obedeciendo su palabra, viviendo como Él quiere que vivamos, no como nosotros queramos, ¿verdad? Que no vivamos así, porque eso no es agradable delante de nuestro Dios. Amén. Entonces no seamos como estas personas, y cuando alguien predique de la palabra del Señor, recibamos la palabra, ¿verdad? Porque Dios nos habla, amén. No es el hermano que predica, es Dios que lo está usando a él para dar su palabra, amén. Y tenemos que escuchar lo que Dios nos manda, amén. Amén. Entonces, quiero que me acompañen también a otro caso en el que vemos la desobediencia. En Génesis 19, 26. Amén. Todos los versículos están ahí cerquita. Amén. Génesis 19, 26. Amén. Y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor había sacado a Lot, a su mujer y a sus hijas, ¿verdad?, de aquella destrucción que iba a haber, la destrucción de Sodoma y Gomorra, también destrucción por su desobediencia. Pero Dios había visto que Lot era justo, era obediente, él sabía
la clase de persona, la clase de siervo que tenía. Y lo sacó de ahí, ¿verdad? Juntamente con su esposa y con sus hijas. Pero su esposa, la mujer de Lot, desobedeció, ¿verdad? Y miró atrás. Y el Señor había dicho que no tenían que mirar para atrás. Pero nos ponemos a pensar, ¿por qué ella miró para atrás? ¿Será que ella dejó joyas atrás? ¿Dejó mucho dinero allá atrás? ¿Qué fue lo que dejó? ¿Por qué miró para atrás? ¿O simplemente porque quería ver cómo se destruía todo lo que Dios había creado? Entonces, en este tiempo, hermanos, hay muchos que todavía ven atrás lo que dejaron atrás, como esta mujer. No sabemos qué es lo que dejó ella atrás, pero vio para atrás, y así hay muchos, ¿verdad? Que todavía queremos ver para atrás. Quizá muchos salieron de la drogadicción, de pandillas, de la borrachera, y ven una cerveza allá y todavía dicen, ¿y si lo hago otra vez? No va a pasar nada. Quiere volver atrás. Entonces, si quiere volver atrás, quiere decir que usted ama el pecado, que usted ama lo que el diablo le está poniendo y no ama hacer la voluntad de Dios. Está dando a entender que su amor por Dios no es por lo que usted está hablando, no es como usted lo habla, ¿verdad? Porque muchos de acá venimos y decimos yo amo a Dios, ¿verdad? Pero realmente no demostramos realmente el amor por nuestro Dios. Y queremos regresar al pasado. Y hermanos, allá en el mundo hay pura basura, no hay nada bueno, ¿verdad? ¿O ustedes quieren regresar allá? Porque yo no. Yo no quiero regresar allá atrás. Yo veo lo que ahora pues está pasando allá en donde yo vivía. Y veo cosas, hermanos, que ahora están pasando, que cuando yo estaba allá pues no lo hacía. Estaba yo estudiando y no hacían las fiestas que hacían en mi colegio porque había pandemia y todo eso pues no se permitía hacerlo. Y ahora todas esas cosas se están permitiendo hacerlas. Y hermanos, todas esas celebraciones, hermanos, yo le agradezco a Dios porque me sacó de allá. Ya sabía en qué momento me iba a sacar de allá, ¿verdad? Porque Él no iba a permitir que yo me corrompiera con todas esas fiestas. Él no iba a permitir que yo me corrompiera en todas esas cosas del mundo. Y yo le agradezco a Dios porque hoy estoy acá predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy estoy aquí guardándome para Dios y dándole la honra y la gloria a Dios, hermanos, porque realmente yo estoy realmente muy agradecida con Dios por todo eso. Y en mi corazón, a mí me da tristeza ver cómo las personas con las que convivía están haciendo partícipes de todo eso. Yo antes quizá no estaba realmente bien con Dios, pero siempre trataba de hablar de la palabra de Dios a mis amigos. Y hoy veo cómo ellos están participando en todas esas cosas y realmente a mí me da mucha tristeza. Le digo yo a mi mamá, a mí me da tristeza ver pues cómo ellos se están corrompiendo en todo eso. A mis amigos yo le hablaba, ¿verdad? Y ellos me decían, oh, está bien. Solo me decían, está bien. Pero nunca escuchaban realmente, pero no era yo hablando, era Dios que quería que ellos pues realmente estuvieran bien delante de Él. Pero Dios sabe, hermanos, que si ellos pues no obedecen, uno cumple con la responsabilidad de dar su palabra, amén, ¿verdad? Uno cumple con dar su palabra y hay de aquel que no obedece. Por eso usted obedezca cuando Dios le está hablando. Por eso usted, hermano, obedezca y haga la voluntad de Dios. Porque muchos nos entristecemos, hermanos, ver tanta maldad que está aumentando cada día, porque dice que la maldad aumentará en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y la maldad aumentará y lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que guardarnos realmente para Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que nos encuentre obedeciéndolo a Él, porque si nos encuentra haciendo desobediencia o haciendo cualquier otro pecado, no piense que se va a ir al cielo,
se va a quedar, ¿verdad? Y si yo también no obedezco las cosas de Dios, pues también me voy a quedar. Pero no creo que sea el caso, porque yo estoy luchando también, tanto como ustedes, pues yo también estoy luchando, ¿verdad? Por agradar a Dios. Amén. Porque todos tenemos una lucha, ¿verdad? Dice que tenemos una lucha contra huestes espirituales, ¿verdad? No tenemos lucha contra el hermano o la hermana. No tenemos lucha contra ellos, sino contra toda hueste espiritual de maldad. Amén. Y tenemos que estar vestidos con la armadura para poder resistir las acechanzas del diablo y que, hermanos, eso no nos haga caer, ¿verdad? Que no nos haga caer en desobediencia, sino que obedezcamos la voz de Dios. Que cuando el diablo, hermanos, le quiera poner a usted algo que en el pasado usted dejó, usted diga no, porque yo amo a Dios de verdad, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios realmente y tenemos que demostrarlo, no obedeciendo lo que el diablo nos pone, amén. Tanto como lo hizo con Eva, ¿verdad? Poniéndole esta fruta a ella, porque no vemos que Eva haya estado en adulterio, o que haya robado, o que haya matado. Simplemente fue por comer una fruta, pero fue por obedecer también al diablo, por no obedecer a Dios. Quizá lo vemos como una cosa tan pequeña e insignificante, pero para Dios todo eso es grande, ¿verdad? La desobediencia es muy grande. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿La obediencia o la desobediencia? Porque la desobediencia, hermano, le va a traer graves consecuencias, ¿verdad? Y yo no las quiero pasar. Yo no quiero pasar como estas personas lo pasaron, ¿verdad? La mujer de Lot por desobedecer y ver otra vez para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y las personas, por no obedecer a la palabra de Dios, no subieron al arca, sino que se quedaron ahí y pues murieron en el diluvio. Y nosotros, hermanos, no queremos ser de ninguna de esas personas, ¿verdad? Solo son dos pequeños ejemplos, pero en la Biblia encontramos muchos ejemplos más, ¿verdad? Muchas personas más que desobedecieron a Dios. Pero hay desobediencia en la Biblia, pero hay también obediencia, ¿verdad? Hay obediencia. Pues vemos a Noé, él obedeció la palabra de Dios. Dios le mandó que construyera ese arca de tantos codos de alto, de ancho, todo, y él lo hizo tal y como Dios le había mandado, ¿verdad? Tal y como Dios le había mandado, él así lo hizo, ni más ni menos. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios tal y como está escrita. No aumentarle más ni quitarle, porque si no será quitado nuestro nombre del libro de la vida. Amén. Entonces, nosotros no queremos que nuestro nombre sea quitado, ¿verdad? Del libro de la vida. Si sentimos que estamos luchando y que nos cansamos, para que en un momento nuestro nombre sea quitado, ¿verdad? En una sola cosa que usted haga puede ser su nombre quitado del libro de la vida. Y entonces, esto es una consecuencia que usted puede tener por no obedecer a Dios. Puede quedarse aquí a la gran tribulación a ver cuando el anticristo se levante, ¿verdad? Pero esperemos, hermanos, que si el anticristo se levanta estando nosotros aquí, pues que sea Dios ayudándonos y fortaleciéndonos, amén. O sea, que nos quedemos o que nos lleve Dios, ¿verdad? Que vivamos o que muramos, pero si morimos, morimos para Cristo, amén. Gloria a Dios. Amén. Y así, pues, quiero que me acompañen a Génesis también. Génesis 22:1. Y ven, aquí vamos a ver actos de obediencia. ¿Ven? Génesis 22:1. En adelante. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a Jehová. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí nos vamos a quedar. Amén. Y vemos aquí en el título donde dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces, Dios, hermanos, sabía lo obediente que era Abraham, ¿verdad? Pero Dios dice que lo probó y le pidió que él entregara a su hijo, a su único hijo, Isaac, que lo entregara a él. Y en la historia, pues, dice que él, pues, su papá lo iba a cortar, ¿verdad? Iba a tomar el cuchillo y le iba a quitar la cabeza. Pero esto solo fue una prueba de Dios hacia la vida de Abraham. Y vemos el acto de obediencia que Abraham tuvo con Dios. Pues él no dijo: yo no voy a llevar a mi hijo. ¿Cómo voy a sacrificar yo a mi único hijo si es el único que tengo? Él no dijo así, sino que él obedeció la palabra de Dios, obedeció lo que Dios le había mandado y llevó a su hijo a sacrificarlo. Y también vemos cómo Isaac obedeció a su padre Abraham. Él no dijo: yo no voy a ir con usted, como muchos hacen hoy en día, ¿verdad? Los padres dicen una cosa y los hijos dicen otra cosa. El padre dice blanco y los hijos dicen morado. No obedecen. Pero Isaac obedeció a su padre y fue con él. Él no anduvo preguntando: ¿qué vamos a ir a hacer allá? ¿O qué quiere usted que yo haga allá? ¿Para qué me voy a levantar yo temprano para ir con usted? Él no anduvo de respondón ahí, sino que él obedeció a su papá y fue con él, ¿verdad? Y vemos a estos dos personajes, hermanos, la obediencia que ellos tenían. El hijo al padre y el padre al Dios Altísimo, ¿verdad? Que obedeció a la voz del Señor. Y al momento que Abraham iba a dar a su hijo, dice que se le apareció el ángel y diciéndole: Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque Dios conoce tu temor hacia Dios. Él conoce tu temor hacia Él, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham tenía temor a Dios, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que tenerle temor a Dios, ¿verdad? Porque yo sí le tengo temor a Dios de lo que Él me puede hacer. Porque quizá mi papá o mi mamá me pueden pegar por algo que yo haga, ¿verdad? Pero el castigo de Dios es más grande, hermanos, y más doloroso, ¿verdad? Ya nuestros papás no pueden jalar de la oreja, pero eso nos va a doler un ratito. Pero lo que Dios cuando Dios nos va a corregir, nos va a doler, hermanos. Yo me imagino que me va a doler si yo desobedezco a Dios, me va a doler lo que Él me haga, ¿verdad? Entonces, por eso yo trato de obedecer a Dios, ¿verdad? Porque yo no quiero que la corrección o el castigo de Él caiga sobre mi vida y que yo más adelante retrocedezca para atrás. Yo no quiero retroceder, ¿verdad? Nadie quiere retroceder al pasado, de allá donde Dios nos ha sacado, de todo el basurero que hay allá, ¿verdad?
Entonces, vemos estos dos actos de obediencia, ¿verdad? Y así como estos varones, hermanos, tenemos que obedecer, ¿verdad? Noé, que obedeció a Jehová al hacer este arca. Abraham, que no lo pensó para dar a su hijo. Y Isaac, que obedeció a su padre, no haciendo ninguna pregunta y obedeciendo a lo que su padre le estaba mandando. Por eso usted, joven, niños, porque pues acá también la palabra es para todos, ¿verdad? Todos tenemos que obedecer a lo que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Tenemos que obedecer a lo que ellos nos dicen, porque por eso muchos después se van a lamentar si no obedecemos lo que pues Dios nos manda y lo que nuestros padres nos mandan, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, pues me imagino que va a ser duro para aquellos que no obedecen, ¿verdad? Y gloria a Dios. Quiero que, amén. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:14. Amén. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. No se me vaya a dormir, amén. Porque aquí no venimos a dormir, venimos a alabar a Dios y a escuchar su palabra, amén. Y que no le dé sueño porque todavía no se va a ir, ¿verdad? Todavía no se tiene que ir, aquí se tiene que quedar. ¿O prefiere usted ir a enchamarrarse ahorita? Bueno, que ahorita hay calor, ¿verdad? ¿Quiere ir a acostarse allá en el piso a encender su ventilador? Yo no quiero irme, yo me quiero quedar aquí a vigilar, ¿verdad? No sea que mi esposo venga y si me voy a mi casa a dormir, me voy a quedar por dormilón, ¿verdad? Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro 1:14 y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Entonces aquí vemos cómo Pedro nos habla de que no nos conformemos a las cosas del mundo, ¿verdad? De donde Dios nos sacó. Y como les decía, si volvemos a todas esas cosas, damos a entender, hermanos, que nos conformamos con toda la basura que tiene el mundo para nosotros. Quiere decir que nos conformamos con todo eso. Y dice que no nos conformemos con todas esas cosas. Mejor busquemos las cosas que Dios nos ofrece, ¿verdad? Cuidemos nuestra salvación, ¿verdad? Porque si andamos en desobediencia, descuidamos nuestra salvación, ¿verdad? Y si descuidamos nuestra salvación, no nos vamos para el cielo. Aunque usted venga a cantar aquí que llévame, Señor, llévame, no se lo va a llevar. Si anda en desobediencia, no se lo va a llevar. Ni lo piense, ¿verdad? Es mejor que esos pensamientos de no querer, de querer atrás otra vez, volver, mejor vaya quitándolos ya de su mente. Ni lo piense. Si ya va por una palabra, mejor diga, póngale otra cosa que tenga que ver con Dios, ¿verdad? Mejor que sus pensamientos sean para Dios, no para lo del mundo, ¿verdad? Piensa en las cosas de Dios, porque así no va a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Mejor que nos halle el Señor haciendo su voluntad, ¿verdad? Y si nosotros conocemos que estamos bien delante de Dios y acatando lo que Dios nos ha ordenado que hagamos, entonces sí pida que lo lleve. Ahí sí cante con todas sus fuerzas, llévame, Señor, ¿verdad? Ahí sí cántelo. Pero si usted sabe que no está bien delante de Dios, mejor no lo cante, ¿verdad? Porque lo que está hablando se puede cumplir. Y quizás sí se va a ir, pero no se va a ir para el cielo, sino para el infierno, ¿verdad? Aunque usted esté aquí levantando sus manos, ¿verdad? Aunque esté aquí nada más asimilando que de verdad está alabando a Dios. Pero así no se lo va a llevar Dios, hermanos. Aquí se va a quedar.
a reinar con el anticristo. Gloria a Dios, amén. Entonces, otro acto de obediencia, hermanos, de nosotros es el de congregarnos a Dios, porque Dios nos manda que nos congreguemos, ¿verdad? Por eso aquel que viene solo los domingos tiene que congregarse todos los días. Aquel que solo viene los martes tiene que venir todos los días. Aquel que viene solo los lunes, 3 días de cultos hay, hermanos. ¿Qué nos cuesta venir a los 3 días de cultos? Aunque sea cansado, véngase a la casa de Dios, que Dios lo va a fortalecer y le va a dar fuerzas, amén. Véngase a la casa del Señor, amén. Yo creo que ya me pasé, ya son las 9. ¿Sigo o aquí termino? De todos modos, hoy hay vigilia, amén. ¿Sigo o aquí paro? Ya no quieren que hable, ¿verdad? Pero no soy yo, hermanos, no soy yo hablando, es Dios, amén. Así que alabe a Dios porque Él es el que está hablando, no yo, amén. De todos modos, hoy hay vigilia y que se le vaya el sueño ya, ¿verdad? Que se le vaya el sueño, no esté mirando el reloj. La noche se nos va a ir rapidito, aquí ni lo vamos a sentir. Y más si estamos escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Se nos va el sueño. Pero levántese ánimo, hermanos, porque si se me duerme, también se me puede quedar por dormilón, ¿verdad? Tal vez de los que estamos aquí, si Dios viene hoy, nomás nos vamos unos cuantos y los demás se quedan. Santo. Gloria a Dios. Amén. Pero ya vamos a ir terminando, hermanos. Entonces, tenemos que hacer, hermanos, eso de congregarnos, venir a los cultos, hermanos. Porque pues se comprende cuando alguien no viene, ¿verdad? Porque muchos tienen alguna necesidad o les pasa algo en el camino o suceden cosas que pues se comprende por qué no vienen, pero hay muchos que realmente no vienen porque no quieren, porque solo quieren venir un día. Pero a esas personas Dios conoce, ¿verdad? Dios conoce de aquel que realmente tiene ese deseo de venir, pero no viene. Dios lo conoce, ¿verdad? Y aquellos que nada más vienen solo un día, Dios también conoce, ¿verdad? Ese corazón, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que congregarnos y estar también, hermanos, estar en los ayunos, estar en las vigilias. ¿Cuánto nos vamos a quedar a la vigilia? Gloria a Dios, ¿verdad? Y los que no se van a quedar, lamentablemente para ustedes, no para nosotros, ¿verdad? Para ustedes, porque para nosotros no, para los que nos vamos a quedar, nos vamos a gozar en el Señor, amén. Pero de verdad les pedimos que hagan ese esfuerzo de quedarse, ¿verdad? Porque ese es un acto de obediencia a Dios. El quedarse a las vigilias, a velar, es un acto de obediencia hacia Dios, ¿verdad? Si usted obedece, ¿verdad? Tiene buen testimonio delante de todos los hermanos, amén. Perdón. Y gloria a Dios. Quiero que me acompañen ya para ir terminando en Romanos 16, 19. Ya vamos a terminar, hermanos. Y dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Gloria a Dios. Y dice acá que nuestra obediencia ha venido a ser notoria, amén. Y como por ejemplo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si usted le dice a un perro que se vaya para la otra esquina, el perro obedece, el perro se va, porque allá en mi país tienen temor los perros a que uno les zampe una patada, ¿verdad? Ellos tienen temor que uno les va a pegar, entonces ellos obedecen y se van. Hasta los animales obedecen más que uno de ser humano. Y dice que uno tiene más razonamiento y los animales razonan más que nosotros, ¿verdad? Entonces, pero, gloria a Dios, amén. Entonces, vemos pues que
si hoy venimos acá y le decimos a un hermanito, hermano, hágase para allá, arrímase para allá, por favor, me voy a sentar aquí. El hermano quizás me va a mirar con cara de enojado. ¿Y yo por qué voy a obedecer a ella? ¿Verdad? Así hay muchos. Eso se está haciendo notorio, hermanos, ¿verdad? Dice que nuestra obediencia se hace notoria a todos. Si usted es desobediente, se va a dar a conocer. Con lo que usted haga, con una mínima cosa que usted haga, se va a saber si usted es obediente o no es desobediente. Si usted le contesta mal a su mamá, los hermanos van a decir, este es desobediente en su casa. Si ni aquí obedece a su mamá, mucho menos allá en su casa, me imagino, dirán. Se está haciendo notorio, ¿verdad? Y si usted no viene a los ayunos, como le digo, si usted no viene a los ayunos, no se queda a la vigilia, se está haciendo notorio su obediencia hacia Dios, ¿verdad? Se está haciendo notorio su obediencia. Pero si usted no se queda, hermanos, también pues se comprende, Dios sabe por qué no se queda, ¿verdad? Pero sea Dios glorificándose en cada uno de nosotros, amén. Entonces estos actos de obediencia, hermanos, cuando el pastor convoque a los ayunos congregacionales, a vigilias, tenemos que venir, hermanos, porque no es que el pastor es el que esté poniendo todas esas cosas, sino que Dios lo está usando a él para que pues él sea un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que nos insta a nosotros a venir a vigilar, porque muchos de nosotros ni en nuestra casa ayunamos ni vigilamos, ¿verdad? Solo nomás cuando el pastor convoca a los ayunos y a las vigilias, nomás es que ayunamos y vigilamos. Pero obedezcamos, hermano, a lo que dice el pastor, porque él ha sido puesto por Dios, ¿verdad? Él ha sido puesto por el Dios Altísimo, amén. Y tenemos que obedecer también al siervo que Dios ha puesto para dirigirnos, amén. No nos rebelemos contra él, sino que obedezcamos lo que él nos está diciendo, porque sabemos que también pues es para nuestro bien, amén. Y aquel que obedece, hermanos, será bendecido por Dios, porque él va a ver la obediencia que usted tiene con Dios, él lo está viendo y él lo va a bendecir, se va a glorificar en su vida y va a crecer espiritualmente, amén. Entonces, hermanos, esto ha sido mi mensaje, amén, y sea Dios pues ayudándonos a cada uno, ¿verdad?, a seguir pues obedeciendo lo que Dios nos manda, amén. Tratemos de siempre pues someternos a Dios, obedecer lo que Él nos manda, ¿verdad? Aunque vengan luchas y pruebas a nuestras vidas, hermanos, Dios es el que nos va a fortalecer cada día, ¿verdad? Los que nos acompañaron el día de hoy por primera vez, los que nos visitaron, ustedes son bienvenidos, ¿verdad? Y espero que se gocen, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es para todos nosotros, ¿verdad? Pero les instamos a que escuchen la voz de Dios, ¿verdad? A nosotros también, ¿verdad?, nos vienen pruebas, nos vienen obstáculos que el diablo nos pone a nuestras vidas, ¿verdad? Pero sometámonos cada día más, hermanos, en oración, arrodillémonos, realmente arrodillémonos y busquemos a Dios en la madrugada, ¿verdad?, para que Él sea fortaleciendo nuestra vida espiritual en Él, porque si buscamos de Dios, nos sometemos y estamos en obediencia delante de Dios, aunque venga el enemigo, no va a poder hacer nada contra nosotros, porque más grande es el que está con nosotros, amén. Más poderoso es el que está con nosotros, amén. Y Él es el que se va a glorificar, amén. Nada va a impedir que usted esté en la casa de Dios adorando y obedeciendo la palabra del Dios Altísimo, amén. Y que el Señor me los bendiga, amén. Y a los que tienen sueño, que se les vaya el sueño, amén. Sacúdase de todo eso, porque no le dé gusto al diablo, amén. Porque el diablo lo único que quiere es que usted